Hay momentos en la vida en los que Dios entrega una dirección tan clara, tan específica, que hasta el corazón más inseguro siente un impulso diferente. Así fue con Noé cuando escuchó aquellas medidas imposibles. 137 metros de largo, 23 de ancho, 3 pisos completos. Una misión que parecía demasiado grande para un solo hombre. Y aún así, ahí estaba él, recibiendo instrucciones como quien recibe el mapa de un futuro que nadie más puede ver. Y quizá tú también hayas vivido algo parecido. Dios pone un sueño en tu corazón que parece no caber en tus manos. Las personas miran y piensan que te has vuelto loco, pero dentro de ti hay una voz diciendo, empieza. Ese tipo de llamado no viene para confundirte, viene para revelar lo que siempre fuiste capaz de hacer, incluso si todavía no lo descubriste. Noé no construyó solo un barco, construyó coraje, y el coraje es algo que tú también construyes paso a paso. Lo interesante es que Dios no le explicó todo a Noé, solo le dio el primer mandato. A veces, eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él enciende la luz de un pasillo, no la del edificio entero. Y es precisamente ese pasillo el que nos llevará al próximo capítulo de la historia. Antes de colocar la primera madera, Noé necesitó encontrar el lugar correcto. Y eso nos enseña algo precioso. Todo gran proyecto comienza donde nadie ve, en el terreno. Él caminó, analizó el suelo, verificó la firmeza de la tierra, como alguien que entiende que lo que sostiene la promesa es tan importante como la promesa misma. Y tú sabes, a veces Dios te da un sueño enorme, pero primero te manda limpiar el patio. Arrancó raíces, removió piedras, niveló todo con sus propias manos. Nada glamuroso, nada teatral, solo trabajo sincero. Es igual en la vida. Antes de que Dios te lleve a algo grande, te lleva a ordenar cosas pequeñas. A veces eso tiene que ver con relaciones, hábitos o incluso finanzas. Imagina empezar a guardar 10 reales por semana. Simple, pero así es como nace la disciplina. Mientras Noé preparaba el terreno, otros pasaban y se reían. Pero quien está en proceso no se ofende, entiende. Porque el terreno habla antes que la construcción, y Dios siempre prepara el fondo antes de levantar las paredes. Y fue justamente mientras Noé hacía lo que parecía pequeño que algo mucho mayor estaba a punto de comenzar. El suelo del mundo antes del diluvio era diferente. La tierra liberaba una neblina constante, dejando todo húmedo. Las herramientas se hundían, la madera absorbía agua, el suelo se volvía barro. Noé no solo construyó un barco, necesitó dominar un ambiente que trabajaba en su contra. Y quizá tú también estás tratando de construir algo en un lugar donde todo alrededor parece empujarte hacia abajo. Para evitar que el terreno se encharcara, cavó canales, desvió el agua y fortaleció el suelo. Eso es sabiduría práctica. Cuando la vida te trae dificultades, no tratas de secar la tierra entera, haces pequeños canales para drenar lo que te estorba. Si sientes que todo está pesado, quizás sea hora de cambiar rutinas pequeñas, reducir redes sociales, organizar horarios, decir no a lo que te roba energía. Y mientras hacía todo eso, las personas miraban y juzgaban. Y mira, siempre existirán espectadores de tu esfuerzo, gente que observa, comenta, critica, pero nunca construye. El secreto es recordar. Quien recibe instrucción divina trabaja por lo que cree, no por lo que ve. Y fue exactamente en ese punto que Noé empezó el siguiente paso. La orden de Dios incluía un detalle. El arca debía ser hecha de madera de ciprés, árboles enormes, densos, difíciles de derribar. Noé sabía que cada golpe al tronco era un paso más hacia lo que Dios había prometido. Así es la vida. La promesa es grande, pero se cumple con pequeños golpes diarios, disciplina,
constancia, enfoque. Derribar cientos de árboles sin herramientas modernas exigía algo más que fuerza física. Exigía un tipo de paciencia que hoy escasea. Es como quien decide estudiar un libro al mes. No parece gran cosa hasta que terminas el 10º y te das cuenta de que tu mente ya no es la misma. La persistencia transforma pequeñas acciones en grandes resultados. Y después de derribar, Noé todavía necesitaba transportar. Toneladas de madera movidas con troncos más pequeños usados como rodillos. Despacio, metro a metro. Ese tipo de proceso que hace que cualquiera abandone si solo mira el destino. Pero quien mira a Dios, continúa. Y allí, entre el bosque y el terreno de construcción, algo mayor estaba siendo preparado para suceder. Después de reunir madera suficiente, Noé comenzó por la base, la quilla, una pieza tan larga que ningún árbol en la tierra podría proveer. Necesitó unir partes, ajustar encajes, reforzar uniones, y eso nos enseña algo profundo. Incluso un llamado divino necesita ser estructurado con inteligencia. Dios da la visión, pero la estrategia nace en el proceso. Esos encajes eran tan bien hechos que, aunque simples, soportarían tormentas que el mundo jamás había visto. Es la misma lógica de quien decide construir una vida equilibrada, una buena organización financiera, hábitos saludables, amistades correctas, pequeños encajes que forman una estructura fuerte. Nada de eso es espectacular a los ojos humanos, pero todo eso sostiene tu futuro. Y mientras la quilla se extendía por el terreno, algo invisible empezó a tomar forma. La salvación no nacía solo en madera, nacía en decisiones repetidas con fidelidad. Y fue justamente en ese punto cuando Noé percibió que la obra estaba a punto de volverse mucho más compleja. Levantar las costillas del arca exigió fuerza, técnica y valentía. Vigas enormes eran levantadas con cuerdas gruesas y pura determinación. Y mira, cuando algo empieza a tomar forma, enfrentas un tipo diferente de desafío. Ya no se trata de imaginar, sino de alinear cada detalle para que nada quede demasiado inclinado. Noé y sus hijos ajustaban ángulos, medían verticalidad con cuerdas estiradas, corregían posiciones. Es como organizar tu propia vida. A veces son los pequeños ajustes los que cambian todo. Dormir más temprano, caminar 15 minutos al día, limitar conversaciones tóxicas. No es glamuroso, pero te mantiene de pie. Cuando la estructura finalmente se levantó, enorme, imponente, imposible de ignorar, las personas comenzaron a mirar con más atención. Y aún así, nadie imaginaba lo que estaba por venir, porque antes de que algo sea visto por el mundo, es visto por Dios. Y justo cuando parecía que la parte difícil había terminado, la obra entró en su punto más delicado. Noé sabía que no bastaba con construir, era necesario proteger. Dios ordenó que el arca fuera cubierta con betún por dentro y por fuera. Una resina caliente, espesa, laboriosa, y eso enseña algo esencial. Cualquier sueño que vale la pena exige una protección doble, interna y externa. Tú proteges tu corazón y proteges tus pasos. El betún debía aplicarse en capas, cada una cuidadosamente seca antes de la siguiente. Esto es muy parecido a sanar emociones. Capas. Una conversación hoy, una oración mañana, un nuevo hábito después. Ninguna sanación ocurre de una sola vez, pero cada capa te vuelve más fuerte. Y créelo, Dios también trabaja así. Cuando el arca quedó sellada, ya no era solo madera, era un refugio, un lugar preparado para soportar aquello que el mundo no soportaría. Y fue entonces cuando Noé tuvo que enfrentar una nueva fase de la obra. Dios mandó a Noé hacer compartimentos. La palabra usada en la Biblia significa literalmente nidos, lugares pequeños, seguros, que dan orden al caos. Y eso es hermoso. Incluso en el juicio, Dios organiza.
Incluso en la tormenta, Él crea abrigo. Noé necesitaba pensar en todo: peso de los animales, equilibrio del casco, espacio de circulación, ventilación. Es la misma lógica de quien decide reorganizar su vida. Haces una lista de prioridades, separas lo que importa, creas un ambiente donde puedes respirar sin miedo. Hacer eso ya cambia la mitad de tu existencia, y es impresionante cómo las divisiones internas hacen diferencia. Un ambiente organizado trae paz. Una mente organizada trae claridad. Un corazón organizado trae fe. Y Noé estaba a punto de descubrir que, después de la estructura interna, vendría la parte más simbólica de la construcción. La puerta del arca era enorme, pesada y vulnerable, el punto más arriesgado de toda la construcción, y, al mismo tiempo, el más simbólico. Noé hizo su parte: molduras reforzadas, traves diagonales, encajes perfectos, pero la Biblia deja algo claro: quien cerró la puerta fue Dios. Eso enseña una de las lecciones más profundas de la vida espiritual. Tú construyes lo que puedes, pero el sello final es siempre divino. Es como enviar currículos, estudiar, prepararte, pero confiar en que el sí viene del cielo. Esa puerta representa todo aquello que haces con tus manos y, al mismo tiempo, todo aquello que solo el cielo puede completar. Cuando la puerta fue instalada, la construcción no estaba solo cerca del final, estaba cerca del propósito. Y fue entonces cuando Dios preparó algo que Noé jamás podría haber imaginado. La Biblia dice que los animales vinieron a Noé. No fueron capturados, no fueron empujados, no fueron perseguidos. Ellos vinieron, como si una fuerza invisible estuviera organizando cada paso. Eso muestra algo poderoso. Cuando obedeces a Dios, el cielo mueve lo que tú jamás podrías mover solo. Imagina la escena: pares de animales surgiendo entre los árboles, aves posándose pacíficamente, depredadores caminando junto a presas sin atacar. La naturaleza entera respondiendo a un comando que no venía de Noé, sino del Creador. Es la misma lógica de la vida. Cuando estás alineado con el propósito, puertas se abren, personas correctas aparecen, oportunidades llegan. Y cuando todo estaba en orden, cuando cada especie estaba en su lugar, la puerta, esa misma puerta, fue cerrada por el propio Dios. Y fue en ese silencio sagrado que la fase más intensa comenzó. El cielo nunca había derramado una gota de lluvia hasta ese día. Pero de repente, fuentes subterráneas explotaron y compuertas se abrieron. El mundo escuchó truenos que no reconocía. Las aguas subieron, arrancaron árboles, engulleron ciudades. Era como ver la historia siendo borrada ante los ojos. Dentro del arca, la familia de Noé sentía el suelo estremecerse. El barco se balanceaba, crujía, se ajustaba. Era aterrador, pero al mismo tiempo estaba sostenido. Y esa es una de las mayores lecciones de la fe. No siempre Dios calma la tormenta. A veces, Él te sostiene dentro de ella. Es como cuando pasas por una etapa difícil y te das cuenta de que, a pesar de todo, aún estás de pie. Y mientras el mundo gritaba afuera, el arca permanecía firme. La promesa era más grande que el caos, y cuando los truenos cesaron, una nueva espera comenzó. La lluvia duró 40 días, pero las aguas siguieron subiendo por 150. Imagina ese silencio. Nada cambiaba afuera, nada pasaba adentro, solo espera. Y a veces, eso es exactamente lo que Dios hace. Nos coloca en un periodo donde todo parece detenido, pero el propósito está avanzando tras bastidores. Noé y su familia alimentaban a los animales, limpiaban, verificaban la estructura, reforzaban encajes. Vida común en medio de un milagro.
Esto es importante. Lo extraordinario de Dios trabaja junto con lo ordinario de nuestras manos. Es como quien ora para tener paz, pero también comienza terapia, se organiza, crea una rutina. Fe y acción caminan juntas. Y fue en medio de esa espera que surgió la frase más hermosa del capítulo. Y se acordó Dios de Noé. No porque él hubiera olvidado, sino porque era hora de actuar. Y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Dios envió un viento y las aguas empezaron a bajar. Noé abrió la ventana, la primera luz después de meses, y entonces vino la paloma, primero sin destino, luego con una hoja, y finalmente ya no volvió. Era la señal de que la vida estaba renaciendo, incluso después del mayor juicio de la historia. Ese proceso se parece mucho a nuestras propias fases de recomienzo. Primero intentas y nada sucede. Después viene una pequeña señal, una invitación, una conversación, una oportunidad, pequeña como una hoja de olivo, pero suficiente para darte esperanza. Y cuando te das cuenta, la paloma ya no vuelve, porque algo nuevo está listo para comenzar. Y cuando el arca finalmente reposó sobre los montes de Ararat, Noé supo que el viejo mundo había terminado y que uno nuevo estaba a punto de comenzar. Cuando Dios ordenó a Noé salir, él pisó una tierra silenciosa, limpia, desconocida. El olor a tierra mojada aún subía, y antes de hacer cualquier otra cosa, él levantó un altar. La gratitud vino antes de la reconstrucción. Porque quien entiende lo que Dios hizo, adora antes de pedir cualquier cosa. Y Dios respondió. La Biblia dice que el Señor se agradó del olor suave y hizo una promesa eterna: nunca más destruiré la vida con aguas. Y colocó el arco iris en el cielo, un recordatorio visible de que, incluso cuando cae el juicio, la gracia siempre construye un camino de regreso. Dios trabaja así. Él cierra la puerta del arca, pero abre la puerta de la esperanza. Y ese recomienzo de Noé no es solo historia, es un espejo para quien ahora está a punto de vivir su propio recomienzo. La historia de Noé y del arca no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra vida hoy. Así como Noé enfrentó desafíos imposibles, tú también estás construyendo tu propia arca. Un sueño, un nuevo comienzo, una decisión que cambia todo. Y muchas veces, igual que en el diluvio, el mundo alrededor parece derrumbarse, pero Dios sigue sosteniendo cada detalle de tu camino. Él no te abandona en medio de la tormenta, Él te prepara para atravesarla. Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, también cerró ciclos, temores e historias que ya no formaban parte del propósito. Y cuando abrió una nueva tierra, mostró que cada proceso, cada espera y cada lágrima tenían una razón. Por eso la historia del arca es tan poderosa. Revela que la fe, la obediencia y la esperanza siempre nos conducen al nuevo comienzo que Dios ya preparó. Y quizá hoy sea tu momento de entender que esperar también forma parte de la promesa. Si esta historia de Noé, del diluvio y del arca habló a tu corazón, no ignores lo que Dios está mostrando ahora. El mismo Dios que recordó a Noé, también te recuerda a ti. Él está preparando puertas, protegiendo tus pasos y guiándote hacia una nueva etapa. Si este mensaje te tocó, deja un amén en los comentarios y comparte esta palabra con quien lo necesite.